Empecemos, Daniela, por comentar un poquito qué es eso de la nube o cuál es el concepto de la nube en seguridad. Bueno, Fernando, básicamente el método de la nube es una tecnología que nos permite a todos acceder a Internet a través de una plataforma que va a ofrecer diferentes servicios, como lo es software, como lo son aplicaciones, como lo son hardware, como lo son integraciones, infraestructura. Como ustedes ven en estos momentos el esquema de la nube, vamos a poder ver que a través de Internet nosotros podemos tener aplicaciones, plataformas, desarrollos, podemos integrar infraestructura como lo son máquinas virtuales, como lo son servidores o herramientas que nosotros usualmente le brindamos a nuestros clientes y a nuestras compañías. Tengan presente que en este tema de la nube y lo que nos manifiesta Daniela es básicamente tener fuera de mi empresa lo que no tengo en la compañía. Entonces, a través de la nube podemos acceder a cualquier tipo de software, a cualquier tipo de aplicación, podemos acceder a espacio en disco duro, a guardar archivos, podemos acceder a bases de datos. Eso es el concepto de nube. El concepto de nube no es un sitio, ¿sí? La nube puede ser en su propia compañía, la nube puede ser un servidor conectado a Internet, ¿sí? En el caso de seguridad, tiene una característica muy específica que lo tenemos en pantalla, y es que esos servicios, esas plataformas que tenemos en línea, pues le vamos a inyectar señales, ¿sí? Le vamos a inyectar videos, señales de alarma, señales de GPS, otros factores, pero normalmente esas plataformas no están en nuestro sitio, son plataformas externas que pagamos a terceros. En ese orden de ideas me gustaría preguntarle a John si es posible tener nuestra propia nube. Si yo soy una compañía de seguridad o soy una compañía de monitoreo, ¿es factible tener mi propia nube? Seguro, de hecho, en esta infraestructura que estamos viendo en pantalla, actualmente las compañías como las que nos acompañan de seguridad ya ofrecen servicios donde ya tienen su propia nube. El hecho, por ejemplo, de que su personal acceda a través de Internet a consultar aplicativos de su compañía o ya los clientes accedan a consultar información, es un concepto de ya tener un servicio de nube o cloud implementado en las compañías. Entonces, efectivamente es factible, es factible. Aquí vamos a ver durante esta charla cuáles son, digamos, esos requerimientos o qué es lo que conlleva tener su propia nube y llegar a la conclusión de cuál es el mejor camino a tomar. Pero factible lo es. Claro que sí. Bueno, es importante que tomemos en cuenta hasta el momento lo que hemos mencionado. La nube básicamente es un conjunto de servicios a los que ustedes se pueden conectar desde cualquier sitio. Y hay muchos tipos de nube. Y para el ejemplo concreto de algunos tipos de nube, entonces, cuando ustedes actualmente usan, por ejemplo, el almacenamiento de sus archivos en una aplicación como Dropbox, eso es una nube. Estoy usando una parte de la nube, un componente, ya discutiremos los diferentes componentes, que seguro los han escuchado, si es un SaaS, si es un PaaS, si es un IaaS, cuáles de esos los iremos discutiendo. Pero Dropbox, por ejemplo, es un ejemplo de una nube. Puedo almacenar en archivos en una ubicación que generalmente no sé dónde es, pero ahí está mi información y puedo acceder a ella desde cualquier sitio. Ahora, dentro del campo de la seguridad hay otros tipos de nube que quizás usamos y a veces no tenemos la conciencia de usarlas. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, los que llevamos más años en este negocio, para conectar una cámara y que un usuario la pudiera observar remotamente desde un browser de internet o incluso desde celular, había unos métodos un poco más complejos. Teníamos que abrir puertos, teníamos que hacer mapeos, incluso entrar con temas técnicos como una DMZ, las IP públicas, estáticas, un conjunto de elementos que nos exigían un conocimiento, un know-how técnico. Resulta que ahora hay unos métodos para conectar una cámara mucho más fáciles, mucho más sencillos. Es decir, yo puedo comprar una cámara, que de hecho la puedo comprar en línea, tomar o leer un QR code o seguir un setup muy básico y voy a tener una conexión automática. Cuando estoy operando o haciendo esa conexión, estoy haciendo el uso de una nube. Ese uso de una nube es de un proveedor externo, ¿sí? Entonces, cabe una primera pregunta en este concepto de nube y es preguntarle a Daniela y a John, ¿es posible en este momento que nuestros usuarios, los que están conectados aquí, estén usando conceptos de nube o estén usando nubes sin siquiera ser conscientes de que lo están haciendo
o de las implicaciones que esto tiene. Totalmente, de hecho un buen ejemplo es lo que acabamos de mencionar del tema video. El hecho de que ya los usuarios accedan a sus sistemas de video a través de aplicaciones, donde ya ese setup es tan sencillo de hacer, es usar, estamos usando un servicio cloud, un servicio en la nube. Lo que no conocemos en detalle o lo que no hemos analizado es lo que implica eso, dónde está la información que estamos consultando, quién está almacenando la información. Todos esos niveles de seguridad es lo que no tenemos claro o lo que no somos conscientes, pero definitivamente hay N ejemplos para ello. Sistemas como Google Docs, por ejemplo, donde se guarda información. Todo ese tipo de servicios son servicios cloud. ¿Qué es lo importante? Tener la certeza o la seguridad o conocer mejor dónde está la información, tener el detalle de eso que se llama el cloud. Daniela, estoy seguro de que el ejemplo que pusimos de los clientes, que seguro la mayoría, y está bien, no decimos que esté mal, está bien, ahora se usan esos mecanismos a través de una nube externa para conectar a un sistema de video. Si vamos, digamos, al nivel de seguridad que necesita una central de monitoreo, por ejemplo, ¿son o no son recomendables? Normalmente no se recomienda porque en estas compañías que prestan servicios de seguridad, nosotros no somos conscientes o no son conscientes de las políticas de seguridad que deben de tener en cuenta. Es decir, nosotros ponemos, por ejemplo, estos servicios en manos de terceros, pero nosotros tenemos un cliente al cual le vamos a prestar un servicio. Entonces debemos de ser claros y conscientes de las políticas antes de tener acceso a estas plataformas. Mire, esta parte la consideramos muy importante porque piensen en lo siguiente: ustedes son un centro de monitoreo, usan nubes que, seamos francos, seguramente cuando aparecen los términos y condiciones le damos a aceptar y no lo leemos completamente. No tenemos claridad sobre lo que mencionaba John. ¿Dónde está mi información? ¿Quién protege mi información? El correo electrónico que agrego en esa base de datos para agregar, por ejemplo, una cámara, ¿quién me garantiza que no va a ser compartido? No sé si algunos de ustedes han leído estas políticas, pero usualmente dicen que en servicios gratuitos, si se pierde la información, pues se perdió y no hay responsabilidad. La pregunta en general para todos es: ¿hemos tenido o han tenido, antes de usar estos servicios, leer estos términos y condiciones y transmitírselos a su cliente final y decirle a su cliente final que si hay una falla con sus datos, pues está claro? ¿O simplemente lo ignoramos en la información y usamos la nube sin conocimiento? En ese orden de ideas y dada esa situación, queremos iniciar por hacerles un sondeo, ¿sí? Nuestro sondeo tiene que ver exactamente con el uso de la nube. Entonces, les voy a compartir aquí una encuesta y una vez se las comparta, ustedes van a poder ver los resultados de las diferentes votaciones del público que tenemos, ¿sí? Se las voy a empezar a compartir ahora y les pedimos que por favor nos ayuden votando. Las personas que tengan dificultades repentinas con el audio o con el video, entonces pueden darle en la parte superior, tienen un botón que se denomina reconectar. No se van a desconectar, simplemente va a recargar la página y van a poder solucionar sus problemas, ¿bien? Porque esos problemas normalmente son de conectividad individual. Como se nos están variando la conclusión, vamos a dar un poco más de tiempo para la respuesta y vamos a discutirlas, ¿bien? Aquí varios nos confirman que sí se escucha, entonces normalmente los problemas son individuales. Le damos clic en reconectar y podemos tener una mejor conexión, ¿bien? Vamos a ir finalizando la encuesta para discutir un poco los temas, ¿bien? Entonces, mientras tanto, aquí nos dicen que un 43% insiste en que aumenta y favorece la competitividad. Tenemos un 53%, la mayor votación hasta el momento, que nos dice que exige mayor actualización y conocimiento de las plataformas. Y bueno, tenemos otros que dicen que afecta negativamente el negocio y un porcentaje, un 0%, lo que es muy interesante, dice que no tiene ninguna relevancia, ¿sí? Entonces lo vamos a discutir, vamos a cerrarlo hasta acá. Y bueno, la mayoría en este momento, el 50%, si miran los resultados, un 50% nos dice que exige una mayor actualización y conocimiento tecnológico.
Definitivamente esa parte es cierta. Es cierto. ¿Sí? Es cierto porque estos cambios tecnológicos que se están sucediendo, el hecho de que aparezcan unas plataformas que están ya listas para usar, pues exige aprender a hacerlo. En la seguridad hemos sido usualmente muy empíricos, o hemos ido aprendiendo, nos enseñó a alguien y vamos conociendo. Ya estos temas son un poco más complejos y exigen, primero, una mayor actualización y conocimiento tecnológico, es cierto, pero debo ser franco y espero la opinión de las personas que están conmigo acá, y es que aumenta la competitividad mucho, ¿sí? Pero tiene una situación, y es que pone en ventaja a las nuevas compañías que entran a ser parte de este negocio versus las compañías que llevan muchos años en el negocio. Me explico el por qué. Porque a medida que estas plataformas se hacen más fáciles de usar, se hacen más fáciles de adquirir, pues cualquier persona puede conectarse y empezar a tener un negocio de monitoreo o un negocio tecnológico en poco tiempo. Y eso lo permite la tecnología, ¿sí? Mientras las compañías de seguridad que tienen muchos años, pues tienen una infraestructura, tienen unos receptores, en muchos casos receptores telefónicos, alarmas muy antiguas, y la pregunta es, ¿cómo me llevo esto a una tecnología que acabo de salir? ¿Sí? Y por eso es que estos nuevos aspectos de la nube, pues realmente las afectan, pero definitivamente ha creado en el negocio una competitividad. No sé qué opinan al respecto. Adicional, Fernando, en el tema que menciona nuestro asistente de actualización, seguramente hay un alto porcentaje de nuestros asistentes que actualmente tienen una compañía de seguridad o trabajan en una compañía de seguridad. Y es el ejemplo que tocaba sobre cómo hago para migrar al 100% algo, ¿cierto? Entonces, este tipo de compañías, lo primero que deben de pensar es cómo actualizar para poder ofrecer este tipo de servicios. Lo que no tendría que ser una compañía que va a iniciar hoy. Entonces, hay una compañía que inicia hoy implementando servicios del tema cloud, va a exigir que las compañías existentes tengan rápidamente que actualizarse y pensar cómo equiparar las cargas y llegar a prestar un nivel de servicio de esa manera o mejorar su nivel de servicio. Y es aquí donde el tema cloud y lo existente empieza a jugar un papel, donde las compañías van a tener que empezar a exigirse sobre cuál es el planteamiento de su negocio en el futuro, para poder llegar y equiparar la carga sobre las compañías que actualmente ofrecen servicios, donde su retorno de inversión va a ser mucho más rápido. Las compañías que ofrecen hoy servicios cloud van a empezar a percibir su retorno mucho más rápido que las compañías que actualmente van a empezar con el negocio desde cambiar su arquitectura, digamos, física existente, a pensar cómo llevo esto al cloud. Hay un tema importante en esa parte, y es considerar el cliente. Cuando mencionamos considerar el cliente, de nosotros hacia ustedes como proveedores, pues lo consideramos ofreciendo este tipo de soluciones, pero es ir más allá. ¿Qué exige el cliente final? Y si hacemos un poco, si reflexionamos un poco hacia afuera, pues el cliente final es un cliente hoy totalmente conectado. Es un cliente hoy que usa un montón de servicios en la nube, ¿sí? Usan Facebook, usan YouTube, usan Dropbox, usan N servicios en la nube, y finalmente esa sensación de lo que obtiene con esa nube es lo que quieren obtener de los servicios que ustedes prestan. Entonces esa parte es la que empieza a exigir un poco más a las compañías. Entonces el público se centró en dos respuestas, que las dos respuestas son muy afines y de hecho se complementan. El hecho de que aparecieran los servicios cloud aumenta la competitividad, no hay forma de salirse de esto ya, y exige que ustedes como compañías de seguridad, compañías de monitoreo y profesionales del área se empiecen a entrenar un poco más, empiecen a asistir a este tipo de eventos y empecemos a discutir de los temas, que es justo lo que estamos acá. Y para eso vamos a proponer entonces otro sondeo, vamos a proponer un nuevo sondeo, permítame, lo cargo en sus pantallas, y es cómo está su compañía respecto a la nube. Entonces tenemos varias opciones. Es un tema claro, lo usamos como una política empresarial. Política es que estamos definiendo una ruta clara hacia la nube. Lo usamos a causa de algunos productos como CCTV, lo que decíamos, lo podemos usar porque apareció un método más fácil y lo usamos. Recientemente iniciamos con su uso o no hemos iniciado con
con el tema. Entonces empecemos a votar, empecemos a manejar el tema y ya al final vamos a ver la conclusión de nuestros asistentes para que lo discutamos. Además que vale la pena mencionar que por las preguntas que algunos de nuestros clientes nos hacen sobre los nuevos servicios y productos, notamos un poco la confusión. Exacto, de hecho, parte de lo que buscamos acá es aclarar a las compañías cómo pueden llegar a ofrecer esos mismos servicios. Y es muy interesante lo que sucedió con la votación sobre lo que ha llevado a pensar a los diferentes asistentes. Miremos que en el tema lo usamos a causa de algunos productos de CCTV, estoy seguro que muchas veces ni lo habíamos pensado. Ni habíamos pensado incluso que lo que nos demandó el cliente final por querer obtener en su móvil, por ejemplo, el video, no lo habíamos visto como un tema cloud y ni siquiera habíamos pensado en la seguridad. Entonces, vamos a mirar cómo finaliza aquí el... Bueno, tenemos aquí, les voy a compartir los resultados. Miren qué interesante. Tenemos la votación bastante repartida, pero es muy interesante que en este momento el mayor número o el 30% de las personas que están conectadas nos digan que lo usan los servicios en la nube a causa de algunos productos como CCTV. Y lo más curioso, y si alguno nos lo quiere compartir a través del chat, comentarios o cosas de ese estilo, es que ni siquiera lo sabían, ¿sí? O ni siquiera estaban conscientes de eso. O algunos nos dicen que manejan, por ejemplo, plataformas de rastreo, plataformas de monitoreo GPS, y usualmente en muchos casos estas plataformas están en la nube, ¿sí? Otros miramos, por ejemplo, que nos dicen que es un tema claro y lo usan un buen porcentaje, un porcentaje de compañías, y debemos ser claros en algo. Estas compañías, este 21% de compañías que nos dicen que es un tema claro y lo usan como política, seguramente ya tienen una ventaja competitiva respecto a los demás. Y eso tenemos que ser muy claro, porque ese 21% de compañías que dicen es una política empresarial, seguro lo conocen bien, conocen de temas de seguridad y pues van a tener ventajas respecto al tema. Y aquellos que nos dicen que recientemente iniciaron su uso, o las compañías que no han iniciado en el tema, los invitamos a entrar en el tema porque reduce competitividad, ¿sí? Y algunos de ustedes nos hacen comentarios, por ejemplo, en el chat, que nos dicen que hay ciertas reservas del uso de la web y hay ciertas reservas sobre la conectividad. Y justo eso es lo que queremos discutir un poquito más adelante, en lo que son las ventajas y las desventajas y los mismos mitos que hay al respecto, ¿sí? Pero lo más importante de este tema y de presentaciones o discusiones como las que estamos teniendo es que vamos a tocar algunos temas de los que hay que tener conciencia y que ya tocamos. La mayoría nos dicen, usamos servicios de rastreo que están en la nube. Usualmente el servicio de rastreo en la nube se usa para yo no tener que adquirir una plataforma, es un poco más cara, tener la infraestructura es un poco más cara, adquirir los mapas es un poco más caro, entonces me conecto a una nube. Pero surgen varios problemas y es, esas nubes, ¿cuánto tiempo están disponibles? Esas nubes, ¿qué tan seguras son? La mayoría dicen que lo usan por el CCTV, entonces surge la pregunta, o es válida la pregunta, les extendería yo la pregunta a ustedes. Conecto las cámaras a través de la nube, le estoy dando el servicio a mi cliente, pero no sé de nada de seguridad. No tengo idea de nada de seguridad, no sé dónde están los datos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con la discusión, muy interesante. Vemos que la mayoría, pues, ya usa de alguna manera alguna plataforma, pero es muy importante estar conscientes del tema. De hecho, si miramos el 21% que nos dicen que lo tienen como política empresarial, que tienen esa ventaja, también tienen que ser conscientes de que en el tema de los servicios cloud o tener aplicaciones que manejan el concepto cloud, nos conlleva como empresa a tener que seguir trabajando sobre ello, ¿sí? Es decir, el hecho de que uno empiece con un tema como el cloud hoy significa que usted día a día va a tener que empezar a mirar, a proyectar su negocio, a mirar a dónde lleva su negocio, qué va a implementar como servicio, porque si no van a haber otras compañías como ese 19% que iniciaron, que ya tengan un enfoque claro y pueden sobrepasar a esas compañías que tengan... Claro, lo que queremos decir es que ese 21% tiene una ventaja competitiva. Ahora,
Tenemos una pregunta aquí, es simplemente para que la resolvamos rápidamente, es Ricardo nos pregunta que si en caso de perder la conexión tenemos video. Sí, justamente les va a llegar una grabación completa hasta que terminemos y veamos, porque incluso a veces nos extendemos un poquito más con las preguntas. Y tenemos algunos comentarios, como José Mario, que nos menciona que lo usan para almacenaje de archivos, planos, cotizaciones, estimaciones, pero que no los llevan como servicio al cliente. Y esto es importante porque el uso de la nube no solo tiene que ver con lo uso para llevar servicios a mis clientes, sino que lo uso para mi operación. Y eso también me ofrece ventajas. Y una muestra de la tendencia de esto es que hay dos opciones hoy en día. Por ejemplo, en Latinoamérica lo que más usamos para el tema de ofimática es los productos de Microsoft, ¿sí? Entonces, hoy en día hay dos opciones. O licencio para cada computador de mi compañía un Office, qué sé yo, no sé en qué versión está, pero licencio un Office para cada computador, o tengo la opción del Office 365, la nube de Microsoft, ¿sí? Y si yo estoy en Office 365, significa que tengo sincronizado mi teléfono con mi laptop, con mi computador. Significa que si los pierdo, fácilmente sincronizo a través del correo electrónico. Miren que eso impacta la productividad propia de la compañía de monitoreo o la compañía de seguridad, ¿sí? Y no estamos hablando de un servicio a clientes finales, pero ahí entran otros comentarios. Veía por aquí que nos escribían, si no estoy mal, era Fabián, que nos decía que ya en su compañía están migrando 100% a la nube. Y Fabián, nos gustaría, y para abrir un poco la discusión también es, Fabián, ¿confía 100% en la nube? ¿Es posible confiar 100% en la nube? Es decir, las nubes se caen. Inclusive que Fabián nos está diciendo que su compañía decidió empezar una migración de lo que se tenía a tener un 100% cloud. Entonces, en ese proceso, seguramente Fabián se va a encontrar con qué se puede migrar, qué tienen que hacer para migrar, y hasta la pregunta, ¿qué tan confiable o tan seguro se siente la compañía de Fabián para decir, me llevo el 100% todos mis servicios a la nube? No, adicional a esto, tener en cuenta si Fabián conoce la compañía a la cual le va a prestar este servicio en la nube, si ya tiene claras cuáles son las recomendaciones, cuáles son las implicaciones que esto puede tener. Queremos que nos cuente un poco también al respecto. Es muy importante también tener, de pronto Luis Home, que nos hace aquí un comentario, si nos lo puede aclarar un poco, que dice que lo que se hace es entrar al sitio del cliente. No creo que se entre directamente a la nube. Es efectivamente, cuando tenemos una nube, podemos arrendar un servidor con base de datos, o podemos arrendar la aplicación completa y usarla ya en la nube, ¿sí? Pero también un poco de lo que estamos hablando profundamente es, el cliente de ustedes ve algo, ve un servicio, pero el cliente de ustedes no tiene idea de dónde está, dónde se aloja, quién protege su información, que es algo que sí deberían conocer ustedes, ¿sí? Entonces, para entrar un poquito más en profundidad con el tema de la nube, vamos a hablar un poquito de arquitectura. Sin embargo, primero quiero pedirles, recuerden que para poder tener un mejor enfoque sobre sus preguntas, antes de enviarla, en la parte inferior derecha la pueden cambiar a marcar como pregunta. Así nos aparece en rojo y podemos leerla. Hay algunos comentarios interesantes. Y dice Jaber que los servicios completamente en la nube son costosos o son muy altos. Es un tema que vamos a analizar un poco más adelante, porque también depende de la etapa donde esté la compañía. Exacto. Si soy nuevo, es totalmente barato, es muy económico, pero si ya existo, tengo que migrar, realmente resultan costosos. Y Roberto Medina nos hace una pregunta y nos dice que si existen megaempresas que prestan los servicios SaaS dedicados a servicios de vigilancia en la nube, y la respuesta es que cada vez se ven más y cada vez están entrando. Y la muestra interesante de estos es que los grandes de la tecnología como Samsung y Google ya se empezaron a asociar con compañías de telefonía, con compañías grandes de prestadores de servicio de Internet, para servir de plataformas cloud grandes para prestar el servicio de monitoreo o servicios de seguridad. Entonces, miren que es una realidad que está pasando y que no podemos obviar. Entonces, para entrar un poco más en este tema de la valdría la pena preguntar, bueno, en ese tema de la nube ¿qué opciones hay?
¿sí? Porque hemos oído el SaaS, ¿sí? Es el más común que hemos oído, el Software as a Service, pero hay PaaS, IaaS, incluso algunos hablan de Hardware as a Service, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso, Daniela, y cómo lo podemos diferenciar? Mientras les voy a compartir aquí un ejemplo de lo que es esas diferencias. Bueno, perfecto. Entonces, como lo decía Fernando, existen 3 modelos, los cuales son el SaaS, el PaaS y el IaaS. Entonces, básicamente el SaaS es uno de los más comunes y los que más se utilizan y uno de los más factibles para el cliente. ¿Qué significa el SaaS? Básicamente, entonces, como ustedes observan, nosotros los clientes o las compañías podemos ingresar a una plataforma desde cualquier lugar por medio de Internet, ya sea desde nuestro computador, desde nuestra tablet, desde nuestro smartphone. Entonces, ¿qué significa? A nosotros el proveedor nos va a brindar ciertos servicios para los cuales nosotros vamos a tener una utilidad o vamos a tener un acceso, y estos servicios son de acuerdo a la necesidad que a nosotros el cliente nos brinde. Entonces, si nosotros tenemos un cliente al cual necesitamos brindarle un servicio opcional, entonces nosotros podemos solicitar con el proveedor ese tipo de servicios y no utilizarlos completamente. Vale aclarar que las compañías proveedoras de estos servicios pueden brindarle ese mismo servicio a varias compañías. Es decir, nosotros como compañías pagaríamos un alquiler de ese servicio y pagaríamos por el uso, no más. Es decir, el proveedor es el que va a tener el control total del hardware y del software. Nosotros no vamos a tener administración de seguridad, nosotros no vamos a tener que invertir en infraestructura, no vamos a tener que pagar personal calificado para velar por la seguridad o el mantenimiento de estos servidores. Esto va a ser total control del proveedor. Otra cosa importante en esto es que existe otro modelo y es el PaaS, que es plataforma como servicio. Aquí básicamente el proveedor a nosotros nos va a brindar como un espacio para que estas compañías que utilicen este servicio puedan desarrollar aplicaciones o servicios para su propio beneficio. Y el resto de los servicios que puede ofrecer ese cloud o esa plataforma de servicios lo va a tener en total control el proveedor. Entonces nosotros básicamente como compañías únicamente tendríamos control a nivel de desarrollo de aplicaciones. Un ejemplo muy claro de esto puede ser, por ejemplo, Salesforce. Salesforce es una compañía en la cual yo puedo realizar integraciones propias y yo puedo estar entonces inclusive aquí en este modelo PaaS. Otra cosa que nosotros a veces no nos damos cuenta es que la mayoría de los servicios que hay cloud son SaaS. Por ejemplo, Outlook, por ejemplo, Yahoo, ¿sí? Todas esas plataformas nos brindan estos servicios, esta facilidad. ¿Por qué quiere decir eso? Nosotros cuando nos registramos en el correo electrónico, nosotros normalmente ingresamos una información que va a quedar almacenada en la nube y cuando nosotros requeramos acceder a esa información, allí va a estar, ¿sí? También nos vamos a encontrar con otro modelo que es el IaaS. El IaaS significa infraestructura como servicio, donde ejemplos muy claros pueden ser, por ejemplo, las consolas o los servicios en la nube que pueden tener las máquinas virtuales cuando nosotros no queremos invertir en un servidor físico. O adicional a esto también pueden estar involucrados estos servidores físicos y adicional a esto utilizar plataformas en la nube. Otro servicio que puede ir involucrado en la infraestructura como servicio son, por ejemplo, los servidores de firewall, un servidor web. Estos servidores pueden estar almacenados en la nube y el día que el usuario o la compañía quiera acceder, simplemente va a tener este control directamente desde la nube. Básicamente podríamos hacer un resumen mencionando, si lo miramos desde la parte inferior y hacia arriba, es que cuando accedemos a infraestructura, accedemos a hardware, un hardware vacío, bruto, el cual puede usar, ese es el modelo IaaS, o cuando se menciona el hardware como servicio. Tenemos plataformas, el PaaS, tenemos herramientas como bases de datos. La base de datos en sí no presta ninguna función si nosotros no creamos los scripts, creamos las bases de datos y cosas de ese estilo. Y el SaaS realmente es un producto terminado. El SaaS es un software como servicio, entonces es un producto terminado. Ahora, importante el aporte de Daniela para que lo tengan presente, es que un servicio puede hacer parte de varias de esos elementos. Por ejemplo, el servicio que ella mencionó, Salesforce, que es un CRM, de hecho ha sido calificado como uno de los CRM más potentes, pues básicamente puede usarse desde la segunda,
Es decir, yo lo puedo comprar en una versión totalmente completa que puedo usar, entonces estoy en software as a service, pero me permite y me da herramientas de desarrollo, de conectividad y de integración con otros elementos, que sería una plataforma o el alquiler de una plataforma, que sería el PaaS, ¿sí? Y para mostrarles un poco de eso, los invito a que miren lo que tenemos en pantalla, que aquí agregamos algo, ¿sí? Y agregamos es que tenemos infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, y tenemos finalmente la comparación con lo que es on-premises o tenerlo en mi propia infraestructura, mi propia localización, y básicamente pueden ver de qué soy responsable en cada punto, hasta dónde soy responsable, ¿sí? Cuando tengo toda mi infraestructura soy responsable de todo y adicionalmente voy eliminando ciertas responsabilidades, ¿sí? Hasta el punto de SaaS, donde prácticamente no tengo ninguna, opero el software, ¿sí? Y por eso, cuando se mira el SaaS, se ve como un modelo bastante interesante, porque diría yo me puedo dedicar a mi negocio y no a mantener plataformas o infraestructuras. Ahora, en general aquí una pregunta sería, en estos detalles es, ¿dónde están las empresas de seguridad? Porque las empresas de seguridad tienen unas combinaciones de elementos o tienen algún hardware que en algún momento no me puedo llevar a la nube, es decir, un receptor físico de alarmas telefónicas no me lo puedo llevar a la nube. ¿Dónde estarían? ¿Cabe la posibilidad de que estén en una arquitectura de ese estilo o son arquitecturas diferentes, compuestas? Sí. ¿Dónde cabrían? De hecho, si analizamos bien los diferentes modelos, el modelo ideal sería el SaaS, en donde yo podría tener simplemente una aplicación o aplicaciones para yo implementar servicios. ¿Okay? Sería el modelo ideal. Pero si lo miramos desde el lado de nuestras compañías de seguridad, dentro de esos modelos hay una combinación de cosas. Las compañías de seguridad, como lo dice Fernando, tienen hardware que, de acuerdo a nuestro mercado latinoamericano, hay un alto porcentaje de compañías que todavía monitorean sistemas de seguridad por línea telefónica. Esos receptores que tenemos a nivel de hardware, software, llevarlos a la nube, hoy por hoy es más complejo. Por eso las compañías de seguridad no los podríamos categorizar dentro de un lado u otro. Sin embargo, si miramos el modelo PaaS, podríamos colocar este modelo al revés. Es decir, las compañías de seguridad hoy tienen infraestructura propia, donde van a poder y ofrecen servicios y donde van a poder sobre esa infraestructura ofrecer más servicios. ¿Okay? Y esos servicios inclusive podrían ser servicios pensados en un concepto cloud, ¿okay? En lo que actualmente ofrecen. Entonces, yo creo que vamos llegando de pronto a la conclusión final del tema, cuando ya platiquemos al final de las conclusiones, y es que las compañías que hoy nos acompañan van a tener que empezar en un modelo híbrido, en un modelo donde aprovechemos lo existente, pero llevemos la compañía a lo que actualmente hoy el mercado nos lleva. Justamente, discúlpame, John, aquí Daniel Elaje nos hace un aporte, dice que la aplicación SaaS y la plataforma es multimarca. Debemos mencionar que lo que estamos, Daniel, aquí discutiendo inicialmente son las estructuras como tal, ¿no? No estamos discutiendo un producto como tal, sino la arquitectura y las estructuras de lo que ofrece el mercado. Pero la pregunta aplica muy interesante es que cuando ustedes recorren, como lo están viendo en pantalla, recorren, miren que van liberando responsabilidades sobre el uso de esos software o sobre el uso de esas plataformas. Pero a medida que libero esa responsabilidad, también me estoy apegando más, llamémoslo al molde, a la estructura de lo que ese proveedor SaaS, como Software as a Service, me ofrece. Es decir, si me voy totalmente a un Software as a Service, lo que obtengo es lo que mi proveedor me da. Eso es lo que tengo. Y más allá, y lo profundizamos un poco, es que esa infraestructura se comparte con un grupo de usuarios o de compañías. ¿Sí? Es decir, si hay un proveedor de una plataforma SaaS, Software as a Service, para centrales de monitoreo, todas las centrales de monitoreo van a ser exactamente al mismo software, ¿sí? Y a las mismas aplicaciones. Tal vez el que pague un poco más o el que pague un poco menos es donde va a estar la diferencia, pero al final todos van a poder acceder al mismo producto, ¿sí? ¿Cómo es mi diferenciación final hacia el cliente? Por eso a veces no vemos tanto me mudo completamente cuando soy una compañía que lleva servicios hacia el cliente
final, ¿sí? Y otros nos comentan aquí, Gustavo Javier Morón nos menciona que hay partes, por ejemplo, en la Argentina donde el internet es bastante malo y entonces se hace imposible el uso de servicios en la nube, que ya lo vamos a discutir un poco. Pero hablando de ese tema, de qué eligen las compañías de seguridad, entonces viene otra pregunta, John, y es el tema de seguridad en la nube. ¿Qué debemos tener en cuenta o cuál tiene mayor seguridad? ¿Tengo mayor seguridad si lo administro yo mismo o tengo mayor seguridad si lo tengo en la nube? Si miramos el gráfico que tenemos, Fernando, ahí, cuando yo tengo todo el control, la parte izquierda, donde todo yo lo tengo, igualmente tengo que tener seguridad. Es lo primero que tenemos que pensar. El hecho de nosotros tener nuestra compañía también nos obliga a pensar en la seguridad de la información que tenemos en la compañía. Definitivamente, si ya miramos el tema SaaS, también hay seguridad, y ahí digamos que hay que tener en cuenta que es el proveedor quien nos va a garantizar eso. Es decir, ya el proveedor de ese servicio SaaS, de ese servicio cloud, es quien va a tener la obligación de brindarnos backups a nivel de internet, backups a nivel de información, backup a nivel de si tenemos videos, si tenemos datos, todo lo que tengamos ahí, él es quien va a proveer. De hecho, las compañías que ofrecen los servicios cloud son las compañías donde cuando yo hago y adquiero servicio, pues debo tener un contrato donde vamos a tener, y Daniela lo va a explicar más adelante, una serie de requisitos, de deberes y obligaciones de ese proveedor para garantizar en este caso el servicio que van a ofrecer, en este caso hablando del tema cloud. Es muy importante, qué pena, Fernando, vale la aclaración aquí, porque realmente nosotros como compañías debemos de verificar bien lo que nos está ofreciendo ese proveedor, es decir, la disponibilidad, la integridad, la protección de los datos. Nosotros no podemos tener nuestros servicios, nuestra plataforma de seguridad y monitoreo en manos de cualquiera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de protección de datos, existe un reglamento muy interesante que se creó a base de una necesidad. Este reglamento es el GDPR, que significa Reglamento General de la Protección de Datos. ¿Qué significa este reglamento? Este reglamento vela por la protección de datos de las personas naturales y de aquellas compañías u organizaciones. Cuando nosotros hablamos de este reglamento y de que se creó a base de una necesidad, es por las constantes vulneraciones, como por ejemplo lo que ha pasado con Facebook y otras plataformas donde se puede acceder a la información muy fácil. Entonces, ¿qué significan los datos personales? Cuando hablamos de datos personales puede ser la información general, desde mi correo electrónico, desde una foto, mi cuenta bancaria, entre otro tipo de información que son informaciones personales y de la compañía como tal. También hay que tener en cuenta el aspecto de que nosotros como compañías debemos de garantizar el cliente final la información de que no sea vulnerada. Entonces, por eso es muy importante que esta información no se ponga en manos de cualquiera, consultar quién es el proveedor que me va a brindar este servicio, si no ha tenido ningún tipo de inconvenientes con las personas o con otras compañías, porque esto puede ocasionar sanciones, puede ocasionar multas, y puede incluso ocasionar que se desvincule una compañía completamente en el mercado. Muy bien, antes de continuar voy a responder algunas preguntas que aquí nos hace Gustavo y Luz Ángel, que nos hacen algunas preguntas como qué plataformas de este tipo en la nube o similares ofrecemos. Al final vamos a compartirles un ejemplo de qué tan fácil o tan beneficioso es esto de usar la nube justo con un producto aplicado directamente a temas de seguridad, así que los invitamos a estar hasta el final, que vamos a mostrarles un ejemplo de cómo yo en 24 horas hoy en día puedo empezar a prestar un servicio de monitoreo avanzado con esto que tiene la nube. Y complementando un poco lo que dice Daniela, esto del GDPR, pues se usa como ejemplo porque es la primera organización, realmente organización, donde un grupo de países, en este momento la Unión Europea, estableció una reglamentación clara para proteger a las personas. Entonces significa que si yo como compañía de seguridad voy a usar mis servicios, los voy a poner en una nube y ahí voy a almacenar información de mis clientes, yo debo retransmitir las políticas de ese proveedor mío a mis clientes. Porque si mi proveedor me dice
que por alguna razón él puede usar esos datos y yo lo acepto, pues técnicamente estoy aceptando que los datos de mis clientes van a ser compartidos. Ellos lo saben. Entonces, esa es la parte que es muy importante. Siempre que vayan a agregarse a servicios cloud o temas de este estilo, hay que tener consideraciones. Y consideraciones es primero cómo se protegen mis datos. Ahora, aquí Jessica Acevedo nos hace una pregunta como qué tan accesibles son los backups o cómo pueden hacer a información muy antigua, qué tan flexible es. Eso es otro término. Si yo voy a almacenar en la nube, eso de almacenamiento, esos discos duros cuestan, ¿sí? Si voy a contratar un CRM, si voy a contratar un correo electrónico, va a especificarme por cuánto tiempo esa información va a estar almacenada. Y si es información de mis clientes, señales de una central de monitoreo, almacenamiento de video probatorio de un centro de monitoreo, pues tengo que transmitirle a mi cliente cuánto tiempo va a durar esa información en el servicio, cuánto tiempo va a estar almacenada y no debería ser superior a lo que me está dando mi proveedor. ¿Sí? Exactamente. Eso es muy importante. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo siguiente es que tenemos, por ejemplo, los temas de Latinoamérica. Esta opción que estamos dando es una opción de Latinoamérica, ¿sí? Es una opción de que de Europa, ¿sí? Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Resulta que en Latinoamérica esto es hecho por cada país. Entonces, cada país tiene una legislación diferente. Y esa legislación diferente, pues cada compañía se ve en la obligación de analizarla, de estudiarla y de ver hasta dónde cumple. ¿Bien? Entonces es muy importante que lo tengan presente. En esta diapositiva, que igual la van a poder ver durante la grabación, que tenemos grabación, discriminamos incluso algunos decretos o leyes donde se inició a discutir este tema de Latinoamérica, las leyes en cada país. Entonces, esa parte de seguridad es bastante importante. Y lo otro es los cálculos de disponibilidad en el servicio. Bien importante eso. Bueno, con respecto, por ejemplo, a la disponibilidad en el servicio, nosotros tenemos que tener claro una garantía de lo que nos va a ofrecer el proveedor de acuerdo a lo que nosotros paguemos. Quiere decir que cuando un proveedor nos ofrece una disponibilidad del 100%, realmente está diciendo mentiras, porque todas las plataformas llegan a un punto en el que pueden tener alguna falla. Entonces hay que tener claro que normalmente la disponibilidad se da, por ejemplo, entre un 98% hacia adelante y debemos de tener claro cuál es el tiempo de caída en minutos o en horas como máximo que puede tener. Entonces, de acuerdo a esto, por ejemplo, los servicios que Solutec ofrece en la nube básicamente tienen una disponibilidad del 99,8% y esto viene como una especie de cálculo donde debemos de analizar el tiempo de caída, donde también nos pueden hacer un cálculo anual y de esta manera hacer un análisis. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que pague el cliente es el nivel de caída o el nivel de reacción. Exactamente, es muy importante que tengan presente estos datos, es decir, todos estos prestadores de servicio en la nube, de seguridad, de archivos, de cualquier otra cosa de este estilo, deben tener presente que hay una disponibilidad, ¿sí? No existe el 100%, no es real, no existe el 100%. Entonces hay un porcentaje. ¿Cuánto es ese porcentaje? Porque ese porcentaje yo lo debo tener presente a la hora de saber cómo voy a operar. Si migro una central de monitoreo totalmente a la nube o migro mi compañía totalmente a la nube, como nos especificaba Fabián, entonces, ¿cuál es el riesgo que corro? ¿Cuál es el máximo tiempo que el operador de mis servicios en la nube me permitirá estar en línea? ¿Sí? Si me dice que es del 99%, significa que posiblemente en un año pueda estar 8 o 10 horas por fuera. Ellos especifican el máximo. Es decir, en una catástrofe voy a estar 8 horas por fuera. ¿Qué voy a hacer con mi centro de monitoreo esas 8 horas? ¿Y qué voy a hacer con mi información y mis clientes en esas 8 horas? Recuerden que estamos hablando de seguridad, ¿sí? Y yo no puedo decirle o transmitirle a mi cliente que si le robaron a las 7 no me di cuenta porque el servicio en la nube estaba justo en su 0,02% que estaba por fuera. Entonces ahí es donde empezamos a discutir otros elementos de la nube. Y lo tocaba Daniel y decía, esto depende también de cuánto vale, ¿sí? Y ya un cliente nos había tocado, una persona aquí en el chat nos había tocado el tema de
el costo. De los costos, de cómo impactan los costos. Y es un tema muy interesante para el cual queremos hacerle un siguiente sondeo. Se los voy a compartir en pantalla para que todos ustedes nos ayuden votando. Y tiene que ver con que a medida que avanzamos en esto de la nube y de los servicios en este estilo, pues son un servicio. Y por un servicio se pagan mensualidades. Por un servicio se paga según el nivel de uso que yo le dé, se paga en demanda. ¿Cómo estamos frente a eso? ¿Cuál es la opinión de toda nuestra audiencia frente a estos pagos recurrentes? Ya mismo se las voy a compartir para que ustedes nos mencionen frente a estos software como servicio y el modelo de pago recurrente. ¿Qué creen ustedes? ¿Se deben mantener esquemas de licencias perpetuas? ¿Es una tendencia clara del negocio y debe usarse? ¿Facilita el crecimiento de la empresa o es indiferente el esquema usado? Entonces vamos a esperar que estén votando, nos cuenten sus opiniones y al final pues vamos a discutir esto porque es un tema bastante susceptible entre algunas compañías, ¿sí? Ahí están votando, vamos a dar un tiempito adicional para que se balanceen las cargas, ¿sí? Bueno, vamos a ir finalizando. Los últimos votantes, por favor. Bueno, vamos a finalizarla ahí, ¿sí? Entonces, miren qué interesante. Hay un 22% que opina que se deben mantener los esquemas de licencias perpetuas. Hay una tendencia clara en el negocio que debe usarse, un 34%, y el 44% que facilita el crecimiento de la empresa a nivel tecnológico, ¿sí? Desde lo que hemos discutido y desde la experiencia, nosotros creemos y opinamos que el tema de licencias o esquemas de licencias perpetuas definitivamente ya no existe. Es decir, a nivel tecnológico, estos temas ya no los vemos. ¿Por qué no los vemos? Muy simple, vamos a poner ejemplos como el caso del teléfono, ¿sí? ¿Cada cuánto compramos un smartphone hoy en día? Quizás cada año actualizamos el smartphone. Y si cada año yo pago por mi smartphone $600, significa que mensualmente estoy invirtiendo 50, ¿sí? Ya incluso el hardware que uso tecnológicamente lo estoy pagando como servicio, ¿sí? Y eso es una tendencia en todos los elementos, ¿sí? Cuando compramos un software, una licencia perpetua de un software, piensen en comprar Microsoft, ¿sí? Entonces compro una licencia de Microsoft Office, qué sé yo, 2015, ¿sí? Entonces seguramente ya no tiene muchas opciones, ya no tiene muchas aplicaciones, ya no corre bien, entonces tengo que comprar otra, ¿sí? O tengo que comprar una actualización, o tengo que comprar un nuevo servicio. Y en seguridad se da mucho y se impacta por un motivo, y es que esto avanza muy rápidamente, ¿sí? Avanza muy rápidamente. Los fabricantes de cámaras cada día tienen una cámara nueva. Entonces, un software que tengo hoy, en 5 meses o 6 meses, ya es un software obsoleto. Voy a tener que pagar más. Realmente, finalmente estoy metido también en un pago recurrente, solo que hago pagos cada año, cada 2 años o cada 3 años, ¿sí? Lo que es definitivamente cierto es que el tema del pago recurrente le facilita la operación a las compañías. ¿Por qué? Piensen en muchas plataformas incluso de marketing, ¿sí? Que se pueden usar hoy en día. Entonces vengo y pago por hacer emails o por enviar emails. Si quiero enviarle a más usuarios, pago un poquito más. Si quiero usar menos, pago un poco menos. Y si ya me cansé de esa plataforma, puedo dejarla de pagar e ir a pagar una nueva o más moderna. Si la que estoy pagando me parece muy costosa y aparece una más económica, puedo irme a la más económica. Esa flexibilidad permite a las compañías que crezcan mucho más rápido, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante lo que discuten, pero entonces me gustaría que discutiéramos ventajas y desventajas. Por ejemplo, yo en el tema de tener una infraestructura propia, ¿qué ventajas se tienen? Primero, y de hecho como es el alto porcentaje de los clientes que tienen esta arquitectura hoy, el tener el control de la información, el que usted pueda inclusive proyectar y definir cuánto tiempo de backup de información puede tener y que usted pueda tener una escalabilidad del servicio e incluso de la arquitectura, es lo que hoy por hoy a las empresas que tenemos esa arquitectura hoy es lo que más nos gusta, sobre todo el tema de contar con la información, de que la información es nuestra
y tener la certeza de que no está en otra parte que desconocemos. Exactamente. Ahora, y Daniela, en cuanto a desventajas, ¿qué podemos decir de tener mi infraestructura propia? ¿Qué desventajas tiene? Sin duda la mayor desventaja es el tema de los costos. Costos con respecto a infraestructura, con respecto a tener un software que brinde esas capacidades necesarias, no tener cualquier software, un software que no presente suficientes caídas, que nos puedan brindar un soporte técnico dado el caso de que se requiera. Adicional a esto, temas de infraestructura como personal calificado, de velar por la seguridad de esa compañía, por velar de la seguridad del software, contra ataques, contra algún tipo de falla que pueda haber, como también encargados del mantenimiento e implementación. Esto sería sin duda el costo. Ahora, es muy importante lo que menciona Daniela del tema de seguridad, ¿no? La seguridad no solo es necesaria en la nube, es decir, cuando no tengo nube, cuando tengo una infraestructura propia, pues no tengo garantías de no ser atacado, de hecho tengo más posibilidades o soy más vulnerable a los ataques, y vale la pena mencionar, bueno, están las compañías haciendo algo en el tema de seguridad, es decir, tienen control sobre puertos abiertos, DMZs, ataques, o simplemente sigo en la tendencia de descargar un antivirus gratuito e instalarlo, ¿sí? Porque eso no tiene costo. Pero si tengo que irme a una plataforma... De hecho, incluso eso que toca Daniela, para las empresas que usan la arquitectura propia, lleva a obligarse a tener que tener personal para pensar en la seguridad. Sí, ya esa actualización tecnológica implica también una actualización en el personal, y eso estamos hablando de costos. Es cuando yo tengo mi propia infraestructura, cuando tengo que pensar en seguridad, que es mi obligación como compañía hacerlo, también tengo que tener personal calificado para que lo haga. Entonces todo eso no nos... las compañías que hoy actualmente prestamos ese servicio no quiere decir que no debamos de pensar, y si no lo hemos hecho, estamos obligados hoy, por la protección de datos de nuestros clientes, por la obligación, por la seguridad que manejamos, en empezar ya a pensar en qué hago para proteger los datos de mis clientes y tener seguridad en mi compañía. Jonathan Manco nos aporta de que siempre la infraestructura cloud se debe optar por servicios de alta disponibilidad, que es lo que mencionábamos. Exacto. En el caso de cuánto tiempo va a estar en línea. Pero hay que analizarlo también, y no es solo cuando contratamos un servicio cloud, eso yo lo debería definir. Si yo soy un centro de monitoreo que no tiene cloud, en este momento, de lo que el porcentaje al inicio que nos decía que no ha entrado nada en la nube, ese 21% tiene una infraestructura propia, no ha entrado en la nube. ¿Qué hago o cómo defino mi disponibilidad en mi infraestructura? Exacto. O sea, no es una cosa solo del tema cloud, sino que es un tema de mi propia central de monitoreo. No importa si tengo infraestructura, cuánta disponibilidad tiene. Es una característica muy importante en servicios de seguridad. De hecho, dando un ejemplo simple para las compañías de monitoreo, cuando usan receptores, ¿qué porcentaje de compañías hoy que tienen receptores telefónicos o receptores IP a nivel de hardware o software cuentan con un backup de un receptor para, en caso de una falla de ese receptor digital, su disponibilidad sea también en minutos o en segundos? Exactamente, de hecho eso sirve, John, para calcular la disponibilidad. Exactamente. ¿Sí? Yo puedo pasar de disponibilidad de 100% a disponibilidad de 0 si tengo una receptora telefónica, pero no tengo una segunda. Exacto. ¿Sí? Entonces es un tema bien interesante. Ahora, ¿qué ventajas vemos en la nube? ¿Sí? ¿Qué ventajas podríamos resumir de la nube? Bueno, con respecto a la nube, la primera es el tema de la reducción de costos, ya que no se requiere invertir en infraestructura, apertura de puertos, tampoco se requiere el tema de direccionamiento IP, no se requiere de un personal calificado de velar por esa seguridad informática de la que tanto hablamos, porque básicamente si se tiene un sistema SaaS, como es el más convencional, el más utilizado, pues entonces el proveedor es el que va a tener ese control o dominio y va a velar tanto por la seguridad del hardware como la del software. Entonces el tema de reducción de costos sí es muy importante. Otro aspecto importante a tocar es el tema de la escalabilidad. Resulta que estas plataformas que prestan servicios en la nube nos permiten integrar tecnologías, aplicaciones y diferentes plataformas de acuerdo a la necesidad del cliente. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el correo empresarial, el corporativo, aplicaciones móviles, entre otros, de acuerdo a la necesidad o al servicio que se quiera prestar al cliente final.
Otro tema importante son las actualizaciones automáticas. Estas plataformas que prestan servicios en la nube, cuando hacen una actualización, aplica para todas las compañías que están asociadas a este servicio y no afecta o no vulnera la calidad del servicio. También hay que tener presente que es un sistema multiplataforma, donde podemos acceder desde cualquier lugar, siempre y cuando se tenga una conexión a Internet. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ingresar por medio de una tablet, por medio de un smartphone, por medio de un portátil o un servidor local. Estas serían como una de las principales características o ventajas que tenemos referente al sistema. Johnny, desventajas. De hecho, Anela lo mencionaba en lo que nos decía. La primera es que tenemos una dependencia del Internet. Y es algo de lo cual, inclusive Fabián ahorita en el chat nos explicaba cómo pensaron y actualmente Fabián dice que tienen un backup local. Entonces eso conlleva a pensar de que como la disponibilidad no es el 100% y dependemos de un medio como el Internet, como lo decían ahorita en Argentina, que el Internet en ciertas zonas es malo, entonces una de las desventajas de la nube es la dependencia del Internet. Lo segundo es que esa infraestructura de cloud que nos ofrecen los diferentes proveedores está siendo compartida. Es una infraestructura que está siendo compartida por N compañías o N personas, y lo cual conlleva de que eso que nos están ofreciendo pues no está al 100% disponible para nosotros, ¿okay? Y lo otro que es importante pensar es en el tema que ahorita mencionaba Jessica, es la disponibilidad de la información. Entonces, cuando tenemos un servicio cloud, la disponibilidad de la información también es un tema a tener presente, lo que se puede tomar como una desventaja si tenemos menos de la información que necesitamos, porque digamos que nuestra cultura en Latinoamérica es tener información, incluso a veces pensamos en años. Entonces, pensar en años de backup en la nube es posible, pero todo es proporcional al costo. Claro, eso responde un poco también los comentarios que nos decían algunos, que nos dicen por acá que si hay poca disponibilidad de Internet, ¿qué se puede hacer? Pues realmente no se puede hacer mucho y esa es una de las grandes desventajas. Si hay poca disponibilidad de Internet, pues realmente no es una buena idea centrarse en un servicio en la nube porque dependo totalmente del Internet, ¿sí? Y Jaber nos hace una pregunta bastante interesante, y es decir que los protocolos de seguridad exigen parámetros. ¿Cómo se está seguro de que el servicio cloud lo cumple? Y es que volvamos al tema de las cámaras, ¿sí? Que lo discutíamos al inicio. Las cámaras nos proporcionaron un método de conectividad fácil, rápido. ¿Cuán seguro es? ¿Cumple con las políticas o cumple con la legislación local de cada país, ¿sí? Respecto a ese uso de información o conectividad? Es lo que hay que explorar. Y sin mencionar marcas, hay un caso famoso en este momento, ¿sí? Y es que unas marcas muy populares fueron prohibidas para ciertas aplicaciones en Estados Unidos. Y tiene que ver con esa letra menuda de cuál es la disponibilidad de la información, cómo se protege la información y si puede cumplir con protocolos de seguridad. Estamos hablando de seguridad. Incluso, piensen en lo siguiente, si habláramos a un nivel de lenguaje de cómo se comunican los dispositivos de seguridad y yo voy a enviar esto a servidores en la nube, pues tengo que saber cómo está protegido, ¿sí? Esto es encriptado, no es encriptado, cómo va la información, ¿sí? Esto nos lo debe proveer, valga la redundancia, nuestro proveedor. Por eso en esto existen contratos, existen términos y condiciones y hay que entenderlos y tenerlos claramente para yo saber hasta dónde llegan mis servicios. De hecho, Fernando, una desventaja, hablando del tema cloud, sería no ser claros. Y es decir, si mi proveedor de servicio tiene políticas que nos garantiza tiempos de backup a nivel de datos, tiempos de video, cómo se protege la información, es lo mismo que debemos ofrecer al usuario como tal. El no ser transparente, eso se convierte en una ventaja. Si usted dice que tiene un año y realmente le ofrecen 3 meses, que eso fue lo que se adquirió, pues no tiene sentido no ofrecer lo contrario. Bueno, ahora John, con lo que hemos escuchado hasta este momento, ¿qué podemos concluir o qué conclusiones podemos ir sacando? ¿Qué se necesita o qué es necesario para cada compañía? De hecho, de todo lo que hemos platicado, llegamos a una conclusión y partimos de necesidades. Todo lo que hemos venido hablando es la necesidad del mercado como tal. Entonces,
Si vemos la necesidad del mercado, esto se puede dividir en dos temas, y es que vamos a tener compañías que van a iniciar hoy, que van a poder implementar un servicio cloud al 100%, iniciar de ese camino. Pero definitivamente pienso que para la gran mayoría de compañías el modelo híbrido es la mejor opción. El modelo donde usted pueda aprovechar la infraestructura que usted tiene, pero que no deje de pensar en cómo, y lo decía durante toda esta charla, cómo equiparar las cargas para las compañías que ya están ofreciendo sus servicios cloud. Entonces, un modelo híbrido donde tengamos forma de prestar servicios que nos... Y de hecho, el modelo híbrido no implica que las compañías que lo tengan local no piensen en disponibilidad, y lo hemos hablado mucho. Ese modelo híbrido implica que usted como compañía, ya hoy con lo que hemos hablado, ¿qué va a empezar a hacer usted para tener seguridad dentro de su compañía? Pero adicional, ¿cómo yo estoy a la parte de compañías que ofrecen servicios cloud? Entonces, pienso que hay una combinación de ambos, que personalmente pienso que llevaría al éxito a estas compañías que actualmente están en el mercado. Yo desde el punto comercial lo vería de la siguiente manera, y es, si soy una compañía existente que ya tengo una infraestructura, pues tengo sí o sí que ir a la nube con algunos servicios. Mantengo mi infraestructura, voy por unos servicios nuevos y tengo nube. Soy una compañía nueva, no tengo nada, puedo iniciar con la nube. ¿Por qué? Porque mi retorno de inversión va a ser inmediato, va a ser muy rápido. Eso es una superventaja que tienen estas compañías, ¿sí? Y cuando ya tenga un nivel de operación importante, pues puedo empezar a tener unos backups o un respaldo local, ¿sí? Pero creo que concluimos mucho que es importante tener modelos diferenciados y modelos híbridos. Ahora, cabe la pregunta, ¿y no tener nube? Para mí no tener nube actualmente no es una opción. No decirle no a la nube o a un sistema híbrido, como lo decía John anteriormente, no sería eficiente hoy en día para las compañías que están en constante competitividad y en constante innovación. Es como el ejemplo de BlackBerry o de Nokia, que en un tiempo pasado ellos decían que no innovar o no utilizar nuevas tecnologías no era necesario. Hoy en día vemos que se están quedando o se quedaron atrás en el mercado por no seguir a la par o por no estar al nivel de muchas compañías a nivel de telefonía móvil que están prestando servicios cloud. Entonces, definitivamente, Fernando y yo, no es una opción. Bueno, para ir, porque tenemos que ir cerrando, no queremos quitarle mucho tiempo, vamos a hacer un último sondeo rápido sobre qué concluyen ustedes realmente de lo que hemos discutido respecto a ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué concluyen con la nube? Ahí tenemos varias opciones. ¿Es la mejor opción? ¿La infraestructura tradicional es la mejor opción? ¿Hay que combinar o depende del tamaño de la compañía? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Entonces vamos a dar un tiempo para que voten y al final vamos a mirar los resultados. Yo creo que rápidamente podemos ver un ganador y creo que hay una tendencia muy clara, y es que yo diría que desde cada punto de vista todo es una buena respuesta, ¿sí? A excepción de la segunda. Yo creo que la infraestructura tradicional sola en sí no funciona. No funciona y haría que una central de monitoreo en un movimiento tecnológico como el actual salga del mercado, ¿sí? Voy a compartirles los resultados. Pues de hecho ninguno aprobó la segunda, y que la nube es la mejor opción, dice el 12%. La nube definitivamente es una buena opción, hay que hacerlo, pero hay que pensar en si estoy totalmente en la nube, ¿qué pasa? Eso hay que tenerlo presente, sobre todo porque tenemos servicios de seguridad. Exacto. Es decir, si yo decido nube para mi correo electrónico y mi correo electrónico se cae 20 minutos, bueno, tal vez sea tolerable, pero si yo soy una central de monitoreo y mi central de monitoreo se cae 20 minutos durante un fin de semana, durante la noche, cuando mis clientes están armados, cosas, ya es un tema a no considerar, ¿sí? Depende del tamaño de la empresa, un 10% sí, depende mucho del tamaño que deba ser. Concluimos que para los que están arrancando o no tienen la parte, digamos, de electrónica dentro de su compañía de seguridad, la nube es una super opción fácil en este momento. Lo vamos a ver en unos segundos. Sí, Fernando, yo le adicionaría ahí que depende del tamaño y lo que quiera la empresa. Exacto. Porque si la compañía puede ser la más grande,
pero no tienen sus políticas. Ir hacia estos servicios tampoco va a ser una opción para ellos. Ahora, y definitivamente la tendencia, 76% dice que el modelo es combinar soluciones, y yo creo que es nuestra conclusión. Sí. ¿Por qué? Porque definitivamente es el cliente final el que decide, y el cliente final está demandando desde una solución muy tradicional y económica hasta soluciones un poco más avanzadas, con control desde los teléfonos, cosas de ese estilo. Entonces, todo depende de la necesidad. Para algunos que nos han preguntado, y antes de mostrarles el ejemplo, exactamente qué hacemos nosotros es eso. Lo que hacemos es, somos expertos en monitoreo, atendemos centrales de monitoreo hace varios años, y no podemos decirle en este momento a una central de monitoreo, váyase a la nube o quédese estático. Lo que tenemos que hacer es escucharlos, sentarnos con ustedes, discutir un poco qué soluciones necesita, qué quiere ofrecerle a sus clientes, hacia dónde quiere llevar su servicio, y va a tener que combinar una cantidad de elementos. Finalmente, cuando un cliente final va al supermercado, no le venden el mejor detergente. Le venden el mejor, pero también le venden uno más o menos, uno más barato, uno tiene olor, el otro tiene antibacterial, que sí, ¿sí? Entonces, eso es lo que las centrales tienen que mostrar. Bueno, y para eso, entonces, nosotros les queremos mostrar un poco, un nuevo producto que estamos manejando, y ese producto se denomina SafeStar, ¿sí? Y queremos de entrada mostrarles, les voy a compartir aquí una comparación de lo que son la creación de esos servicios, ¿sí? Entonces, permítame, lo busco por aquí y se los pongo. Se los voy a compartir. Esa es una tabla, y es una tabla donde dice en cuánto tiempo podría yo proveer servicios de seguridad de último nivel, ¿sí? Y para contestarle a Luis Ángel Lara, este software, por ejemplo, está en el modelo SaaS. Es un software as a service, o sea, una plataforma de seguridad completa, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes en esta plataforma? Direccionan las señales, video, GPS de sus clientes a una plataforma que ya está lista. Está tan lista que si ustedes miran en la tabla, pues pueden ver fácilmente que yo en 24 horas puedo empezar a tener un sistema de monitoreo. Un sistema de monitoreo operando, y no un sistema de monitoreo muy tradicional, un sistema de monitoreo de alto nivel. O si lo observan un poco más, puedo en tan solo 48 horas, hablo 48 horas desde cero, sí, desde ya hasta el jueves o viernes, una compañía podría empezar a ofrecer rondas de video, podría empezar a ofrecer vigilancia virtual, podría empezar a ofrecer, qué sé yo, rondas en tiempo real con respaldo de video, pero miren los tiempos de implementación, 48 horas, 36 horas, porque la plataforma está lista. Eso es lo que ofrece el software en la nube, ¿sí? Ahora, pero, y si estoy prestando esto y todo está en la nube, es la importancia de tener unos backups locales, una información local. ¿Quiénes lo pueden aplicar? Cualquiera. Si tengo un software de monitoreo ya operando, yo puedo hacer que esas señales lleguen a la nube y prestar este tipo de servicios. Esto también lo pueden ver en el video, por correo les vamos a enviar algunas de las tablas, pero queríamos, por ejemplo, en ese ejemplo, mostrar esta arquitectura. Miren que en esta arquitectura yo tengo una nube completa, es un SaaS, Software as a Service completo, y ustedes pueden lanzar allá cualquier sistema de seguridad. Y estamos hablando, muy importante, alguna pregunta adicional que hacían es, si es abierto, sí, cualquier sistema de alarma se puede conectar a esa nube. No importa si es el más viejo, que sabemos que en Latinoamérica hay sistemas de 15 años, 20 años, o no importa si es un sistema de video nuevo, no importa si tiene protocolo con Tag ID o si tiene protocolo SIP, de lo que tiene que ver con plantas telefónicas. No importa si es una cámara de una marca u otra, porque funciona o bien con las cámaras o bien a través de un estándar como HomePIN. Y eso lo puedo hacer en minutos, ¿sí? Esa es la ventaja de la nube. Esa es la ventaja, por ejemplo, de este producto nuevo que tenemos que se denomina SafeStar, que es una nube para seguridad y que lógicamente pues cumple con todo lo que les hemos mencionado, desde un contrato hasta el cumplimiento de todos estos protección de datos. Ahora bien, ¿de qué nivel son esos servicios? Entonces, queremos compartirle algo adicional aquí rápidamente, y es de qué nivel serían esos servicios que ustedes pueden prestar. Entonces, cuando decimos 24 horas, 36 horas, es que obtendrían o podrían llegar al servicio que le vamos a compartir en este video a continuación. Voy a darle paso al video para que lo miren, lo reproduzcan, y una vez termine el video volvemos con ustedes y comentamos un poquito los temas de implementación, pero lo que ven en video es lo que logran, lo que lograrían en 36 horas, ¿sí? Ahora,
como ejemplo también en el video les ponemos sistemas de alarma muy básicos. Sistemas de alarma, ustedes conocerán una PC585, un PAROS SCP-4000, que es lo común del mercado, cómo se puede conectar a una nube, ¿sí? Le voy a dar paso al video y ya estamos de regreso con ustedes, son tan solo 3 minuticos. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. Como les contaba, ese video que muestra el resultado de hacer algo en la nube, para el ejemplo de la nube de SafeStar, y con unos tiempos de implementación muy bajos. No, inclusive, si ustedes pudieran observar en el video un servicio tan simple, pero tan llamativo como el usted conocer la ubicación de su grupo familiar. Algo donde usted sepa dónde está su hijo, su esposa, que puedan tener un botón de SOS en caso de una situación de peligro. Algo simple de implementar donde a través de un servicio cloud ustedes ya van a poder ofrecer ese servicio de manera inmediata. Bien, ese por ejemplo es el servicio que nosotros manejamos o que vendemos de SafeStar o que iniciamos recientemente su implementación, que definitivamente a los que no tienen monitoreo lo pueden hacer en muy corto tiempo, a los que ya tienen pueden avanzar en un modelo bastante interesante
de servicio, y siempre les recomendamos un modelo híbrido. Algunos nos han preguntado si ya tienen, incluso muchos manejan nuestro software de monitoreo Cronos, que es otro de nuestros productos. Es un software de monitoreo para la infraestructura fuerte de la central de monitoreo, con capacidades de integración y de video bastante amplias, pero el ser un usuario de Cronos puede ser también un usuario de SafeStar, puede ser un usuario de una aplicación móvil personalizada. Eso es lo que hacemos por cada compañía, para que tengan entonces una respuesta a las necesidades de sus clientes.